haciendo las cosas hoy un poquito diferente porque ustedes saben que con este lío del virus, las precauciones que estamos tomando, nuestra iglesia sabiamente ha decidido que vamos a hacer nuestros cultos, nuestras clases, todo lo vamos a hacer online, lo vamos a hacer remotamente. Entonces tenemos aquí en nuestro equipo base de Fundamento Firme que va a estar enseñando hoy y quería decir unas pocas palabras nada más. Ustedes saben, si no están bien enterados de lo que está pasando en nuestra iglesia, championforest.org, y también aquí en nuestro canal de la clase de Fundamento Firme, que es facebook.com/G de gato, B de vida, Fundamento Firme. Esa es la dirección de nuestro canal. Y ahí estamos poniendo también, ayer puse información de los cultos. Hoy vamos a tener, después de la clase, terminamos hoy a las 10:30 aproximadamente, y a las 11 va a ser nuestro culto en español. ¿Sí? Entonces lo pueden ver todo en línea. No vaya a la iglesia, si está en camino a la iglesia, regrésese, porque no va a haber, va a haber alguien simplemente diciendo a la gente, sabe que no va a haber culto hoy, pero la iglesia sigue, la iglesia de Cristo sigue, y nosotros seguimos siendo sal y luz. Esto no es por pánico, es simplemente para tener conciencia sobre todo de las personas con más debilidad en nuestra sociedad, que pueden ser infectadas y afectadas más por este virus. Entonces vamos a tener nuestra clase hoy y vamos a orar primero, si me acompañan en oración. Señor bendito, gracias por la tecnología también que tenemos para poder llevar tu palabra a todos los rincones de todo el mundo. Realmente, Señor, es maravilloso que tengamos esta capacidad de poder hacer iglesia virtual, Señor. Y Señor, son tiempos difíciles, son tiempos donde podemos sentirnos tal vez con ansiedad en nuestro corazón, tal vez perdemos control de la situación y nos sentimos preocupados, pero tú dices, Señor, en tu palabra, que por nada estemos afanados, sino que llevemos todas nuestras peticiones en acción de oración, Señor, y en súplica. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos honrarte con nuestro estudio, con la palabra que se va a llevar, Señor, y queremos también pedirte que nos das tranquilidad y paz en nuestros corazones, sabiendo que tú tienes todo esto bajo tu control, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria, y te pedimos que nos ayudes a podernos concentrar en ti, en tu palabra, esta mañana, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Pedimos todo esto. Amén. Así que le doy el tiempo a mi hermano Elmer, que nos va a traer la enseñanza el día de hoy. Elmer, Dios te bendiga. Nos lavamos las manos, o sea que no hay problema. Adelante. Muy buenos días a todos. Primero, gracias al Señor porque, como decía el hermano Chris, nos da la oportunidad de poder no desmayar en la obra, no desmayar en esa gran comisión que tenemos de predicar el Evangelio, y sin importar las circunstancias en que nos encontremos, vamos a proseguir con nuestro plan, vamos a proseguir con nuestra tarea. Así es que ahora más que nada vamos a pasar directamente a recordar un poco de la última clase. Por ahí alguna persona no tuvo la oportunidad de verla antes, así es que vamos a hacer una recapitulación rápida para recordar un poco nuestra clase pasada. Hoy nos corresponde la lección 20, la parte número 2, Josué y la tierra prometida, el pueblo de la nación judía entrando a Canaán. Vamos a ver la segunda parte de esa lección. Entonces, recordemos, hicimos una especie de ejemplo o una votación en la clase pasada, en la cual algunos de ustedes dieron como ganador a un candidato A, ¿sí? Nada más y nada menos que al señor Adolfo Hitler. Pero el objetivo de este ejemplo, de esa dinámica, fue que al presentarles algunas características de ese candidato, pudiera la gente tomar una decisión. Entiendo que esas características
fueron decididas a título personal para poder generar en ustedes una percepción. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Ahora, también hicimos una diferencia y hablamos acerca de la diferencia en cuanto a percepción o realidad, haciéndola en comparación con la verdad, que si eran o no una misma cosa. Vimos claramente que son totalmente diferentes. La realidad es algo que depende de nuestro punto de vista. Es algo una realidad que yo me forjo, que yo me doy de acuerdo a las circunstancias, a algunos elementos que conozco de la situación. En cambio, la verdad no depende de mi punto de vista. La verdad es única y es absoluto. No importa de cómo yo lo vea, no importa de cómo yo lo perciba, la verdad es única y absoluta. Entonces, es importante también reconocer la diferencia entre esas dos, para no confundirnos para el objetivo de nuestro estudio. En el tiempo moderno surgió líneas de pensamientos que nos obligaron o obligan a analizar todo con una base científica. Recordemos que cuando el pueblo de Israel ingresó a la tierra prometida, la Biblia nos narra los acontecimientos en ese momento, pero la línea de pensamiento surgieron dos escuelas. La primera dice que fue a través de un asentamiento. Si recuerdan que había sido de una manera pacífica, que el pueblo de Israel y la nación entraron y se asentaron de a poco en la tierra prometida, y luego con el tiempo adquirieron una identidad como nación. Y luego la teoría o la línea de pensamiento de la conquista dice que entraron de una manera arrasadora, que hubo masacres, que hubo incendios y destrucción total. Ahora, todas estas dos líneas de pensamientos están influenciadas obviamente por la percepción y por la apreciación de los arqueólogos, porque aquí es donde entra el punto de nuestra clase. Recordemos que venimos hablando de la arqueología, qué tipo de ciencia es y cómo la arqueología nos ayuda, vamos a decir, o para poder determinar si el relato bíblico es congruente con la realidad. Entonces, no pretendo ser, obviamente, un arqueólogo, ¿no? Estoy muy lejos de ser eso. Obviamente no tengo ese conocimiento, pero no es mi objetivo fungir como un arqueólogo este día. Lo que yo pretendo hacer es analizar acontecimientos y a nosotros invitarnos a pensar cuál fue la manera en que el pueblo de Israel y la nación judía entraron a Canaán. La arqueología, como ciencia o como cualquier otra ciencia, tiene sus limitaciones. Aunque puede parecer sorprendente esto, pero tiene sus limitaciones. Ahora, ¿qué tipo de limitaciones puede tener? Ya lo vimos, y está influenciado por la percepción. Como decimos, la ciencia no dice nada por sí sola. Quienes hablan y quienes dicen son los científicos, y los científicos tienen su percepción y su punto de vista. Entonces, pero además de esa percepción y de esas limitaciones, la ciencia tiene otras que están marcadas y también definidas. Primero, el tiempo. Como sabemos, el tiempo no se detiene. El tiempo siempre está corriendo y es un factor determinante no solo para la ciencia, sino que para cualquier otro evento dentro de la historia. Entonces, el tiempo es un factor que influye en un 100% en la historia o en cuanto a los estudios arqueológicos. Ahora, veamos qué sucede durante el tiempo, porque el tiempo por sí solo no va a hacer nada, sino que hay efectos. Hay acontecimientos que se desarrollan en ese tiempo. Primero es la erosión natural del terreno. Obviamente sabemos que las excavaciones arqueológicas pues, se dan en el sitio específicamente y el terreno tiene una erosión natural. Con el paso del tiempo, con el paso de los años o de los siglos, como en este caso, imagínense el desgaste que pudo haber tenido un terreno
en el cual está siendo excavado. Entonces, primer factor importante es que determina el punto de vista o el pensamiento de un arqueólogo está siendo afectado por una erosión en el terreno, una erosión natural que no se puede detener, a no ser que fueran elementos aislados, pero sabemos que en este caso es un terreno que está siendo evaluado por el arqueólogo. Luego, el desgaste natural de los hallazgos, de las piezas arqueológicas, de las ruinas o como queramos llamarle, también ha sufrido un desgaste natural. También es difícil evaluar las condiciones de esa pieza arqueológica. Algunas veces esas piezas arqueológicas han sido movidas de un lugar a otro. ¿Y cómo determinar para nosotros si pertenecen a ese lugar donde fue encontrado o cómo fue que se movió hasta ese sitio? No sé, me doy a entender en ese aspecto que los hallazgos no siempre tienen que ver específicamente en el lugar de la aparición, sino que fueron movidos o pudieron haber sido movidos con anterioridad. Luego, los fenómenos naturales. Hablando de un terreno que está siendo investigado, hablando de un territorio en excavación, entonces sufre, como en cualquier territorio, fenómenos naturales. En este caso, un terremoto. Un terremoto afecta directamente la superficie, las capas de la tierra, y pues muchas veces provoca hundimientos o en otros casos elevaciones del terreno, algunas grietas en el mismo terreno, y van a verse afectado el punto de vista del arqueólogo por todos esos fenómenos naturales que han afectado el terreno que se está investigando. Los huracanes también. El huracán casi siempre viene acompañado por una tormenta, y pues eso va a provocar la migración de sedimentos en el terreno, y vamos a encontrar elementos de un lugar, los vamos a encontrar en otro. Hablando todo esto de los factores que inciden directamente en la arqueología. Y por último tenemos el criterio del investigador. Sabemos que preparando esta clase nos hemos dado cuenta que se examina un porcentaje menor al 5% en la excavación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No pretendemos en este caso, como dije, hacer de arqueólogos, pero ¿cómo podemos basar o cómo se puede basar un arqueólogo en dar una opinión a un 100% cuando únicamente ha excavado el 5% del territorio? Por ahí cualquiera podría decir, pero ¿por qué no se excava más? ¿Por qué no se excava el 100% de la zona y tendríamos una conclusión más certera? Existen una cantidad de factores para que eso se lleve a cabo. Hay factores políticos, porque son zonas a veces que están protegidas y no se puede excavar el 100% del terreno. Un factor económico también es un factor importante, incide mucho. ¿Cuánto podría incurrir una investigación o una excavación del 100% del terreno? Hablando un poco de ese 5% de excavación, lo que hemos podido ver es que se hace un agujero, un promedio de 3 por 3 metros, y se comienza a excavar. Pero si quisiéramos investigar una edad más antigua o más vieja con respecto a la superficie, la primera, tendríamos que destruir la primera capa. Y luego, sucesivamente, entre más vayamos avanzando en nuestra investigación y quisieran los arqueólogos hacer una investigación a épocas anteriores, tienen que destruir la evidencia de arriba. Entonces, es un poco complejo, obviamente, el tema de la excavación, pero todo eso se ve afectado para nuestro propósito de determinar si la arqueología nos puede dar una certeza de cómo sucedieron los hechos o puede negarla en todo caso. Ahora, yo pretendo en esta clase
darles a ustedes o darnos a nosotros como clase herramientas que nos permitan y que nos motiven a nosotros ir y hacer nuestras investigaciones, ir a leer más al respecto. No vamos a quedarnos únicamente con lo que obtengamos acá. Ese es el objetivo, motivarlos también a ustedes. Ahora, habría que hacernos la pregunta si la arqueología aprueba la Biblia. ¿Ese sería nuestro objetivo? Definitivamente no. No pretendemos eso. No queremos llegar y dar nosotros una conclusión al respecto. Queremos que usted saque sus propias conclusiones. Ahora entonces, ¿cuál es el objetivo de la arqueología? ¿O cómo tomamos nosotros la arqueología para objetivos de nuestra clase? La arqueología la vamos a tomar como que nos brinda un contexto, y ese contexto nos ayuda a que el relato bíblico tenga más sentido. ¿Sí? Entonces, no vamos a determinar si la arqueología aprueba la Biblia, pero hay algo que sí quisiéramos ser puntuales en esto, porque hay una academia o algún grupo de personas que utilizan la arqueología para desaprobar la Biblia. Y eso para nosotros es motivo que se nos prenden las alarmas y decimos, bueno, ¿cómo un arqueólogo puede haber examinado el 5% de un terreno y tomar eso como base y desaprobar lo que la Biblia está diciendo? Nosotros creemos totalmente en el relato bíblico, al 100%, con tan solo el hecho de ser una inspiración divina. Nosotros no tenemos más argumento en contra de eso, pero eso no quiere decir que no vayamos a investigar, no con la intención de desaprobarla. Al contrario, lo que vamos a hacer hoy es traer y mencionar algunos nombres de esas personas que dentro de sus estudios arqueológicos pretenden desaprobar lo que la Biblia dice. También vamos a hacer una lista de verificación de la arqueología. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos elementos que quisiéramos encontrar en la excavación arqueológica. El primero sería encontrar evidencia de que los pueblos que se mencionan en el relato de José existieron verdaderamente en ese tiempo. Entonces esperamos encontrar evidencia arqueológica en ese relato bíblico. También el nivel de destrucción de Jericó, de Ai y de Hazor. Si en realidad fueron pueblos que existieron en esa época, el lugar donde existieron esos pueblos y los hallazgos que se pueden haber encontrado también en esas excavaciones. Esperamos, dice, ninguna otra destrucción masiva, porque hasta donde hemos leído hoy, en el relato de Josué, no habla de ninguna otra destrucción masiva. Un poco más adelante voy a entrar al detalle en ese punto, porque yo sé que algunos pueden pensar de que hubo destrucción masiva en todas las ciudades o los pueblos que habitaban esa tierra. Recordemos que hablamos de la apreciación y de lo que nosotros podemos creer que es nuestra realidad y algo que es la verdad absoluta. Entonces vamos a tratar de encontrar si existieron otras naciones también que fueron devastadas. Y vamos a tratar de encontrar evidencia de que Israel, la nación judía, entró a la tierra prometida alrededor del año 1200, antes del nacimiento del Señor, antes de Cristo. Ahora, le he llamado, en lugar de una lista de verificación, hemos llamado una lista de deseos. Quisiéramos encontrar ese tipo de elementos o ese tipo de verificación para poder tener una base más sólida a la hora de dar nuestro argumento. Ahora, los arqueólogos, para poder determinar las fechas, han datado o han fechado los años, ¿sí? Así es que, y los han dividido en hitos de desarrollo. Y ahora vamos a ver las épocas por las cuales han sido divididas la historia, que eso nos va a servir
para el desarrollo de nuestra clase. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia nos da información que puede ser confirmada o negada mediante la arqueología? Que si la Biblia da relatos que pueden ser negados o confirmados con la arqueología. Para responder a esa pregunta, como les dije, se ha calendarizado la historia. Entonces, para hablar de calendario, recordemos que hoy vivimos en un calendario diferente al de la época que se examinó, que se excavó. Ahora estamos calendarizados por el calendario gregoriano. Anteriormente existía otro calendario, pero para el objetivo de nuestra clase dice la edad de bronce. No sé si se recuerdan, vamos a remontarnos un poco a la época de la escuela cuando analizábamos y veíamos esas épocas. Habla de la edad de bronce que se dio entre 3600 y el 1200 antes de Cristo, la edad de bronce. Ahora, es un periodo grande, son alrededor de 2400 años que se comprenden en una edad, en una época. Es bastante extenso el tiempo. Y recuerdan, ¿cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la otra gran época o la edad que surgió? Hablamos de la edad de hierro, que fue del 1200 antes de Cristo al 586, ¿sí? Entonces, cualquiera puede decir, pero si la edad de bronce son 2400 años en medio, eso es una cantidad de años muy grande para poderla resumir. Bueno, la edad de bronce también fue dividida y tiene 3 subdivisiones. Llamó la edad de bronce temprana, la edad de bronce media y la edad de bronce tardía. El tema puede parecer un poco como aburrido para algunos, pero les invito a que presten atención porque esto nos va a ayudar. Como dijimos, el objetivo que se persigue es que usted tenga una base y esto le motiva a usted a ir a hacer una investigación. Entonces, ¿en qué momento de la historia fue el ingreso, en qué momento de estas épocas se sucedió el ingreso de la nación judía a Canaán? Bueno, lo encontramos en la edad de bronce tardía, en un periodo comprendido entre el 1230 al 1220 antes de Cristo. En este momento se dio ya sea la invasión o el asentamiento de la nación judía. Entonces, vamos a pasar a la pregunta. ¿Fueron esas naciones habitadas durante la era de bronce? ¿Qué naciones? ¿A qué naciones nos referimos? Específicamente, Jericó, Ai y Hazor. Incluso vamos a hablar un poco más adelante de Jerusalén, que no ha entrado todavía en nuestra clase. No ha entrado en tema todavía, pero vamos a hablar porque también la ciudad de Jerusalén, ese pueblo, tiene una incidencia importante en el relato de nuestra clase. Ahora, por si fuera poco, por si nos pareciera hasta ahora difícil encontrar una guía, un camino de investigación, hay que ponerlo un poco más difícil, no porque querramos, sino porque los hechos se dan así. Las ciudades que les acabo de mencionar, en esa época, ni siquiera algunas tenían ese mismo nombre. Fueron nombradas después de esa manera. Entonces, el trabajo de los arqueólogos se va poniendo también más difícil. Le va agregando otro grado de dificultad a la historia. Para hablar de arqueología, y aquí entra un personaje, el cual yo quiero detenerme un momento, y es el doctor William Dever. El doctor William Dever es un reconocido arqueólogo y tiene su especialidad en el estudio de Israel en cuanto a la época bíblica. Entonces se considera una eminencia este señor para poder darnos un pantallazo, vamos a decir, una idea
de cuál es su opinión acerca del pueblo de Israel, y por eso les mencionaba de Jerusalén específicamente. Él dice en uno de sus libros que la Biblia no es certera, que la Biblia contradice la investigación arqueológica. Entonces, y uno de los argumentos que él más apoya o que él más defiende es que dice que Jerusalén, después de haber sido excavada, no presenta ninguna destrucción. Si ven, dicen al final de la época de bronce. Entonces, él dice, bueno, no es congruente. Pero nosotros, para poder determinarlo, es fácil, digamos, porque podemos ir a la Biblia y ella nos va a decir si hay algún argumento para determinar si fue o no fue destruida Jerusalén. Y pues aquí podríamos nosotros decirle al doctor Dever que la Biblia nos apoya diciendo que no hubo ninguna destrucción. Y vamos a verlo ahora, más adelante. Él dice no hubo destrucción. ¿Se contradice la Biblia? Definitivamente no. Nosotros vamos a ver ahora que la Biblia habla específicamente de ese punto. Vamos a leer Josué 10 del versículo 1 al versículo 3. Es un poco extenso, pero necesito leerlo. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudarme. Él estaba en un momento de desesperación. Él estaba en este momento asustado porque ya había escuchado lo que el pueblo de Israel había hecho con otras naciones y con otros reyes. Y llama y pide auxilio. Y les pide ayuda y les dice: vengan a mí y ayúdenme. Vamos a combatir. ¿A quién? ¿A quién fueron a pelear? No fueron a pelear contra Israel. Fueron a pelear contra Gabaón. Ahí está como el punto importante de este texto. El tema central de este texto. Porque no dice que fueron a pelear a Jerusalén. O que esperaron al pueblo de Israel su llegada a Jerusalén. Dice que fueron a Gabaón. Que Gabaón había hecho una alianza con el pueblo de Israel. Y dice: porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahora, el texto bíblico nos deja ver que la batalla que vivieron no se vivió en Jerusalén. Dice que fueron y pelearon contra Israel, pero lo hicieron cerca de Gabaón. Entonces, ¿qué decía el doctor Dever? No hubo destrucción o no se encontró evidencia de destrucción en Jerusalén. Obviamente no iba a encontrarla o no la encontró porque no hubo una batalla en ese lugar. Entonces, el texto bíblico, podríamos invitarlo a él a que lea y que escudriñe, y se va a dar cuenta que nosotros por ahí, sin tener un estudio como él pueda tener, deja y habla de lugares específicos donde se desarrolló esa batalla. Y nunca menciona que esa batalla se desarrolló en Jerusalén. Entonces, cuando él viene y trata de encontrar restos o vestigios
de una guerra o de una batalla en Jerusalén, no la podía encontrar o no la encontró porque nunca se dio una batalla. Y ahora, es un poco, para mi punto de vista, apresurado tomar una decisión, porque de por sí hablamos que es el 5% o menos del 5% de investigación en terreno. Entonces, es como que dijéramos, bueno, vamos a ir a pescar, un ejemplo, ¿no? Vamos a ir a pescar y me voy al lago y estoy 3 horas y no agarré ni un pequeñito pescado, no agarré nada, y me voy a casa y llego a casa y digo, no, en ese lago no hay peces. ¿Por qué? Porque yo no encontré ninguno. Entonces, el 5% es muy poco y es muy apresurado tomar una decisión y decir, bueno, definitivamente no hay evidencia, por lo tanto la Biblia es contradictoria. Ya vimos un ejemplo por el cual nunca va a encontrar un hallazgo arqueológico en ese lugar. Mencionamos que la arqueología tiene sus limitaciones. Nunca, como dije al principio, es nuestro objetivo utilizar la arqueología para aprobar o desaprobarla. Quiero repetirlo porque la cantidad de términos o el cúmulo de información en esta clase pudiera de alguna manera desviarnos de cuál es el objetivo que nosotros tenemos. Nunca vamos a utilizar la arqueología para aprobar lo que dice el relato bíblico. Hemos usado el relato bíblico para contradecir lo que los arqueólogos dicen, la opinión de los arqueólogos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces utilizamos el contexto bíblico para que el relato bíblico tenga más sentido para nosotros. Entonces, el arqueólogo pretende, o los arqueólogos, ese grupo de arqueólogos pretende desaprobar lo que la Biblia dice. Entonces, estamos aquí, tenemos estas clases, tenemos los sermones que nos tienen que ayudar a defender la postura bíblica. Nosotros estamos en una materia de apologética y tenemos que defender la fe. Eso es lo que hace, eso es lo que estamos tratando de hacer. Tratar de que el relato bíblico, defenderlo con lo que encontramos en la Biblia, tratando de escudriñar la Escritura. Tengo un punto para casa. Adonisedec, como le leímos, el rey de Jerusalén se enteró y se alarmó grandemente. El temor es un efecto que causa en el ser humano diferentes líneas. Vamos a ver, las personas reaccionamos de diferentes maneras en cuanto al temor. Pero ahora, ¿cómo podemos utilizar el temor para que nosotros podamos encontrar dentro de esa situación difícil el verdadero camino? Lo que hizo el rey fue aliarse con Adonisedec. Lo que hizo fue llamar a otros reyes y aliarse para combatir. Nosotros no necesitamos aliarnos con ningún otro rey. Necesitamos ampararnos y buscar al Rey de Reyes. Y eso es, en este momento, no sé si por casualidad o por causalidad, estamos viviendo en un momento difícil. ¿Y qué hacer con ese temor? ¿Qué hacer con esa situación alarmante que se vive? Bueno, vamos a buscar al Señor. Vamos a quedarnos amparados bajo su protección, y ahí Dios va a comenzar a guiarnos. Yo quiero invitarles a que ustedes y que todos nosotros hagamos eso. Que nos aliemos de la mano del Rey de Reyes, que no vayamos a aliarnos con otro rey o vamos a hacer alianza con otro tipo de personas. Queremos invitarles a que nos aliemos con el Rey de Reyes. Así es que
Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración. Por favor, si yo sé que están en casa, hermanos, me ayudan a ustedes a orar y vamos a pedirle la bendición del Señor. Señor y Dios, gracias porque nos has permitido, Señor, estudiar. Gracias porque en estos momentos difíciles sabemos que usted está con nosotros y, Señor, el temor que ahora podamos vivir, queremos canalizarlo, Señor, queremos dejarlo en sus manos y queremos tomar la mejor decisión, Señor, en cualquiera de las circunstancias en que nos encontremos. Queremos buscar su voluntad, Señor, y ante todo aceptar esa voluntad, porque muchas veces esperamos encontrar una respuesta y aparecemos en una situación diferente, pero queremos que sea usted quien tome control de cualquiera de las cosas que tengan que venir para nosotros. Padre Celestial, quedamos en sus manos y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, Señor. Con esta excelente presentación de mi hermano Elmer, quisiera darles una pequeña palabra de esperanza. Hay un artículo que se publicó hace mucho tiempo por un escritor que muchos de ustedes conocen por sus obras o lo que se ha hecho en películas de las Crónicas de Narnia, y los que me conocen sabrán que hablo mucho de C.S. Lewis. Y C.S. Lewis vivió durante la época de la Segunda Guerra Mundial, pasó por todo eso, y después de que cayeron las 2 bombas atómicas en Japón, empezó a haber un pánico generalizado acerca de la era atómica, es decir, la realización y el darse cuenta de que una bomba puede acabar con miles y miles de personas en un solo instante. Y creo que ese temor se está apoderando hoy de mucha gente, es decir, un virus que puede terminar con mucha gente en un periodo corto de tiempo. Y quisiera leer un fragmento de qué significa como cristianos vivir en estos momentos difíciles. Y voy a leer un fragmento donde C.S. Lewis se refiere a la bomba atómica o a la era atómica, y lo voy a sustituir con el coronavirus para que vean cómo el cristianismo se adapta a todas estas situaciones. Voy a leer este relato de Lewis y voy a sustituir era atómica o bomba atómica con coronavirus. Escúcheme por favor con atención. Dice: en cierto modo, pensamos demasiado en el coronavirus. ¿Cómo vamos a vivir en una era donde hay este tipo de virus? Estoy tentado a responder, bueno, como si hubieras vivido en el siglo XVI, cuando la peste visitaba a Europa casi todos los años, o como si hubieras vivido en la época vikinga, cuando los invasores escandinavos podían llegar y cortarnos la garganta en cualquier momento en la noche. En realidad, hay que vivir como si vivieras ya y vives ya en una época de cáncer, en una época de sífilis, en una época de parálisis, en una época de ataques aéreos. Acuérdense, estaban hablando de guerras. En una época de accidentes ferroviarios, una época de accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. En otras palabras, no comencemos a exagerar la novedad de nuestra situación. Créame, querido amigo, señor, señora, usted y yo, todos vamos a ver, y seguramente estamos condenados a ver a nuestros seres queridos morir mucho antes de que se inventara el coronavirus. Y un porcentaje bastante alto de nosotros va a morir de forma desagradable. Tenemos en efecto una gran ventaja sobre nuestros antepasados: hospitales, anestesia y cuidados. Pero es perfectamente ridículo andar lloriqueando y dibujando caras largas porque los científicos han añadido otra oportunidad más de muerte dolorosa y prematura a un mundo que ya estaba erizado y lleno de tales posibilidades,
y en el que la muerte misma no era una oportunidad en absoluto, sino una certeza. Este es el primer punto que se debe hacer, y la primera acción que se debe tomar es la que respondemos. Sí, todos vamos a ser destruidos por un virus. Si vamos a ser destruidos por un virus, dejemos que ese virus, cuando llegue, nos encuentre haciendo cosas sensatas y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a nuestros hijos, jugando, charlando con amigos, o viendo una pintura, o en un juego de dardos. No acurrucados como ovejas asustadas y pensando en virus. Pueden romper nuestros cuerpos, un virus puede hacerlo, pero no tienen que dominar nuestras mentes. Así que creo que Lewis estaba en lo cierto cuando hablaba de la era atómica. Nuestra esperanza debe estar en lo eterno. Mucha de la ansiedad que nos llega hoy por estas noticias es porque tal vez hemos puesto nuestra gloria en algo de este mundo, y ahora cuando se ve amenazado, perdemos la paz porque esto se ve amenazado. Pero si ponemos nuestra esperanza en algo eterno, en la esperanza de la resurrección, en la esperanza de la vida eterna, y como Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, entonces esta ansiedad se debe ir de nuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor, si creen en Dios, cree también en mí. No tengamos miedo. El miedo debe estar más allá de nuestro corazón y ser sustituido con una paz que sobrelleva todo entendimiento. Dios los bendiga. Seguimos en contacto, seguimos a sus órdenes. Cualquier cosa, estamos disponibles en nuestra página. La gente de la clase tiene mi email también, y cualquier petición de oración, cualquier necesidad, por favor, nos la hacen saber. Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, o en persona o virtualmente, pero la iglesia de Cristo sigue. Dios los bendiga.